Hola, buenas tardes. Van quedando poco por lo que veo. Vamos a seguir con la clase entonces. Entonces dijimos que el color básicamente es una característica física que nos indica cuál gama del espectro de la luz visible es reflejada por el mineral. ¿Ya? Si lo veo azul es porque absorbe toda la luz menos la gama del azul. Si lo veo rojo es porque absorbe toda la luz del espectro de luz visible, del azul al rojo, menos el color rojo, ¿cierto? La tonalidad de color rojo que me está reflejando, porque hay muchos tipos de rojo. La coloración no es un indicador único en los minerales, ya que en una misma especie de mineral o en un mismo ejemplar puede variar, ¿ya? ¿Qué es lo que es el espectro? Es la forma como se descompone la luz al refractarse oblicuamente en el material. Como la luz al penetrar un mineral disminuye su velocidad, ¿ya? Los fotones disminuyen su velocidad por meterse en un cuerpo de mayor densidad, se produce una desviación. Es lo mismo cuando vemos una cuchara introducida en un vaso de agua, en un vaso transparente, vemos que es como que se cortara la cuchara, ¿cierto? Pero es un efecto debido al cambio de la luz que pasa a través del aire al agua, ¿ya? Es la forma como se descompone la luz al refractarse oblicuamente en el material. Cada onda penetra el material con diferente dirección. Por la anisotropía, algunas pueden reflejarse sobre caras internas del cristal, otras pueden quedar absorbidas y otras pueden atravesarlo. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que se ve como que tuviera dos cortes en la parte de esa línea negra, se ve como que tuviera dos líneas negras. Incluso hay una que se ve perpendicular. Eso es lo que produce el espectro. Entonces, por la anisotropía, algunas pueden reflejarse sobre caras internas del cristal, otras pueden quedar absorbidas y otras pueden atravesarlo. Como consecuencia, el mineral puede presentar irisación, como en ciertos piroxenos y feldespatos, o birrefrigencia, birrefrigencia, doble imagen por doble refracción. Entonces ahí tenemos doble imagen por doble refracción, como en el caso del espato de Islandia, el espato de Islandia. Entonces eso es lo que llamamos espectro, que es una cualidad, ¿cierto?, respecto de cómo se refracta la luz que penetra el mineral. La raya, bueno, tiene que ver con la dureza, ¿cierto? Recuerden ustedes que el mineral más duro raya el mineral más blando. Entonces la raya o huella es el color del polvo resultante de frotar o triturar una muestra sobre la superficie o objeto de porcelana áspera blanca. Repito, la raya o huella es el color del polvo resultante de frotar o triturar una muestra sobre la superficie de un objeto de porcelana áspera blanca, que tiene una dureza de alrededor de 7. Entonces, ese mineral, como es más blando, dejó una raya, ¿cierto?, en ese trozo de porcelana blanca, sin hacer mucha presión. La idea es pasar nomás encima, no hay que hacer presión porque si no ahí estamos eh, viendo otras cualidades como son la competencia. Ordinariamente el color de la raya es más claro que el del mineral y muchas veces de distinto color. Así el oligisto, por ejemplo, o el hierro oligisto, que es negro, da raya roja, ¿ya? El hierro oligisto, que es negro, da raya roja, como ahí estamos mostrando, ¿cierto?, en la imagen. La pirita de hierro es amarilla. Es interesante, la pirita de hierro es amarilla y produce una raya negra. La pirita sabemos que es amarilla, ¿cierto? Brillo metálico, pero produce una raya negra. Entonces es importante conocer eh,
el color de la raya para saber de qué mineral estamos hablando. Para eso tengo que conocer obviamente el color de la raya del mineral. Propiedades electromagnéticas. Se relacionan con la manera como responden los minerales a las fuerzas eléctricas y magnéticas, ¿ya? Sabemos que hay minerales que son magnéticos, ¿ya? Eso quiere decir que un imán los atrae, básicamente por su alto contenido de hierro. Conductividad eléctrica. Los minerales, ¿cierto? Con enlaces puramente metálicos, como los metales nativos, son excelentes conductores eléctricos, como el oro, ¿cierto? Como el cobre. Aquellos en los que el enlace es parcialmente metálico y hay pocos electrones móviles, como en algunos sulfuros, son semiconductores. La cerámica, los silicatos y los diamantes, por su estructura interna, minerales iónicos o de enlace covalente, no son conductores. O sea, los silicatos y las cerámicas en general se hacen con silicatos, no son conductores. La sal no conduce la electricidad porque está compuesta de iones y los iones son fijos. Eso cuando estamos hablando de la sal en estado sólido, ¿cierto? No en el agua, que ahí está ionizada. Solo vibran, pero no se desplazan. O sea, la sal como mineral no es conductora eléctrica. Ahora, si echo un poco de sal en el agua, aunque sea agua destilada, sí va a conducir la electricidad porque los iones van a moverse. ¿Qué es lo que es la piroelectricidad? Se produce cuando se desarrollan cargas positivas y negativas en los extremos de un eje cristalino, por variación de la temperatura en el mineral. Por ejemplo, la turmalina. La turmalina. La piezoelectricidad se presenta cuando se produce electricidad al presionar un cristal sobre un eje, por ejemplo, el cuarzo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, se utilizan paneles fotovoltaicos hechos de sílice, ¿cierto? Por la cualidad piezoeléctrica que tiene el cuarzo. Se presenta cuando se produce electricidad al presionar un cristal sobre un eje, por ejemplo, el cuarzo. El magnetismo, cuando los minerales son atraídos por imanes o electroimanes. Un ejemplo clásico es la magnetita, la pirrotita, la ilemnita y las hematitas. ¿Ya? Y también tenemos ciertos meteoritos que tienen alto contenido de hierro y también son atraídos por imanes o electroimanes. Formas y sistemas cristalinos. Esto ya lo habíamos visto, pero ahora vamos a ver los minerales más comunes, ¿cierto?, de estos sistemas. Ahí tengo el sistema cúbico, la fluorita. Para que se vea así hay que irradiarla con luz ultravioleta, ¿ya? Ortorrómbico, el olivino. Tetragonal, el circón. El circón. Las formas de los minerales presentan 7 sistemas cristalinos que generan 14 redes espaciales, las 14 redes de Bravais, ¿se acuerdan? 7 con la geometría de las esquinas y 7 de repetición, tomando lugares interiores del cristal. ¿Qué significa eso? Que algunos átomos quedan, por ejemplo, centrados en las caras o centrados en el interior. Algunos minerales pueden presentar estrías o bandas, también maclas, forma de empotramiento de uno con otro, propias de cada especie. Los sistemas cristalinos son las células elementales, si se puede decir así. Los sistemas cristalinos son las celdas elementales básicamente posibles de los cristales. Aquí dicen células, pero es lo mismo que celdas, ¿ya? Los sistemas cristalinos son las células o celdas elementales posibles de los cristales. Pueden darse 32 clases y por la disposición de ángulos y ejes 230 grupos espaciales. Para las formaciones siguientes, A, B, C y D definirán los ángulos, perdón, para las formaciones siguientes, A, B, C y D definirán los ángulos y A, B, C y D los ejes de los cristales. Por ejemplo, el sistema cúbico o isométrico, forma de dado, ¿cierto? Tengo que el lado A es igual al lado, perdón, el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C, ¿ya? Que es de 90 grados. Y A es igual a B y es igual a C, se refiere a los lados de cada cubo, son todos iguales. En la simetría, 4 ejes ternarios, ¿ya?
4 ejes ternarios. Ejemplo, la halita pertenece al sistema cúbico, o sea, la sal común. La pirita también pertenece al sistema cúbico. La fluorita y el oro nativo. Todos esos pertenecen al sistema cúbico o isométrico. Ortorrómbico, sistema cristalino ortorrómbico, de base rectangular y altura perpendicular a la base. Tengo que A es igual a B es igual a C, son los ángulos. Y A es distinto a B y es distinto a C, con 3 ejes de simetría binarios. Ejemplos del sistema ortorrómbico tenemos el olivino, la aragonita, el vitriolo de níquel, y la marcasita. Esos son ejemplos, ¿cierto?, del sistema ortorrómbico. El sistema tetragonal. La base es un cuadrado y la altura es perpendicular a la base. Tengo que los ángulos internos son A igual a B igual a C, o sea, de 90 grados. A es igual a B, pero A y B son distintos de C, con un eje tetragonal en la simetría. Ejemplo de este sistema cristalino son el zircón, la calcopirita, el rutilo y la pirolucita. Todos estos son del sistema tetragonal. El sistema romboédrico, ahí tenemos como ejemplo la magnesita, en el hexagonal el berilio y en el monoclínico la moscovita. ¿Ya? Entonces, en el sistema romboédrico, llamado también trigonal, el romboédrico o trigonal, formaba parte del hexagonal. Si A es igual a, tenemos que A es igual a B y es igual a C. Y son distintos de 90 grados, todos esos ángulos, pero son todos iguales. Y A es igual a B y es igual a C. O sea, los catetos son todos iguales, los catetos. Con un eje de simetría ternario. Ejemplo de estos minerales del sistema cristalino son la dolomita, la magnesita y la calcita. Ahí tenemos un mineral de magnesita, ¿cierto? Varios minerales de magnesita. El sistema hexagonal, de base hexagonal, con 4 ejes, siendo las 3 de la base iguales. Tengo que A es igual a B es igual a C, y todos miden 90 grados. Y D, el ángulo D, es de 120 grados. Tengo que A es igual a B y es igual a C, en cuanto a catetos, pero distinto de D, con un eje hexagonal de simetría. Ejemplo de minerales que pertenecen al sistema hexagonal son la pirrotina, el berilo, la nefelina y el grafito. Ahí arriba al medio tengo el berilio. En algunas partes dice berilo, en otras berilio, ¿ya? Monoclínico. Perdón. El sistema monoclínico con base rectangular y altura perpendicular a un solo eje. Tengo que los ángulos A y B son de 90 grados y son iguales. Y el ángulo C es distinto a 90 grados. Tengo que los catetos A, B y C son todos distintos entre sí, con un eje de simetría binario. Ejemplo de minerales del sistema monoclínico: la moscovita, la biotita, o sea, los dos tipos de mica, la moscovita y la biotita, el yeso y la ortoclasa. El sistema cristalino triclínico. Tengo que A es distinto a B y distinto a C, y todos son distintos a 90 grados. Y además tengo que los catetos A es distinto al B y también son distintos al C. Sistema cristalino sin ejes de simetría. Solo existe un centro de simetría. Ejemplo de minerales del sistema triclínico: las plagioclasas, la caolinita, la calcantita, debe ser la chalcantita esa, yo la conozco por chalcantita, y la cianita, De acuerdo con la composición química, los minerales se agrupan en silicatos, óxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos, elementos nativos y otros grupos menores. Arriba tengo una biotita, un tipo de mica, ¿cierto? Una horna blenda y una agujita. Los silicatos se subdividen en ferromagnesianos y no ferromagnesianos. Se trata de la unión de un catión más el anión SiO4.
Los ferromagnesianos son silicatos de hierro y magnesio, oscuros y pesados. Sobresalen la biotita, una mica negra con raya blanca y laminado débil. La hornablenda de brillo vítreo, tipo de anfíbole verde, oscuro y negro, y en clivaje, muestra ángulos agudos. La hojita tipo de piroxeno, con fractura concoida, de iguales colores al anterior, pero mostrando clivaje en algunos casi rectos. Perdón, mostrando clivaje en ángulos casi rectos. Los olivinos, tetraedros simples de estructura granular, color verde olivo y con porcentajes variables de hierro y magnesio. ¿Ya? Todos esos silicatos. Los silicatos no ferromagnesianos. Los no ferromagnesianos, por la ausencia de hierro y magnesio, son claros y menos densos. Ya no tienen átomos internos metálicos. Entre ellos se incluyen el cuarzo, la moscovita y los feldespatos. Dentro de los feldespatos se encuentran las plagioclasas, que sería el feldespato sódico, una serie isomorfa que va desde la anortita, el feldespato cálcico, hasta la albita y el feldespato sódico, ¿ya? Y el feldespato sódico. Otro feldespato es la ortoclasa, que es el feldespato potásico, monoclínico y de color rosado, blanco o gris. Plagioclasa significa que el mineral rompe oblicuamente. Plagioclasa significa que el mineral rompe oblicuamente. Y ortoclasa se rompe en ángulo recto. Tiene que ver con la partición, ¿cierto? O la fractura. El cuarzo es un tetraedro de silicio oxigenado, SiO4, pero químicamente es SiO2. Es duro e incoloro o blanco grisáceo. Entre sus variedades cristalinas se encuentra el cristal de roca, que básicamente es el cuarzo común y corriente, la amatista, que es un cuarzo color lila por una impureza que tiene, el jaspe, el ágata y el ónix, ¿ya? Todos son tipos de cuarzo, pero que por sus colores se destacan unos más sobre otros. Ahí tenemos un ejemplo de los minerales, la albita, la ortoclasa, ¿cierto? Y cristales de roca o cuarzo. Son especies hermosas, ¿cierto? Seguramente están en museos. ¿Qué son los óxidos ahora? Los óxidos son la unión de un elemento con el oxígeno. Se caracterizan por ser menos duros que los silicatos, pero menos pesados que los sulfuros. En este grupo se encuentran las principales menas, ¿ya? O sea, de donde obtenemos los minerales metálicos. Betas de un metal económicamente explotable, ¿ya? Entonces las principales menas son óxidos. Óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido de estaño, cromo y aluminio. Los prototipos son casiterita, corindón, cromita, hematita, magnetita, pirolucita y cromita, tipo de espinela. ¿Ya? La magnetita, como sabemos, es un óxido de hierro. Igual la hematita. La cromita es un óxido de cromo. Los sulfuros. ¿Qué son los sulfuros? Unión de un elemento con el azufre. Se encuentran allí las menas comercialmente más importantes del hierro, plata, cobre, mercurio, zinc y plomo. Entonces, las menas comercialmente más importantes de hierro, plata, cobre, mercurio, zinc y plomo son los sulfuros. Sus prototipos son la pirita, la galena, la esfalerita, calcosita, marcasita y cinabrio. Bueno, dice que es una mena de hierro la pirita, pero es una mentira porque yo no puedo sacar hierro de la pirita, ¿ya? Ojo con eso. Donde yo puedo sacar hierro es de, hay un error ahí, donde solamente yo puedo sacar hierro de la hematita o la magnetita, pero no de la pirita, ¿ya? Por lo tanto, la pirita no es una mena como dice ahí, de hierro. Sí contiene hierro, pero no es una mena de hierro. La galena sí es la mena del plomo, ¿ya? La galena es un sulfuro de plomo. El cinabrio es un sulfuro de mercurio, ¿ya? Y esas son sí menas o minerales importantes para obtener, por ejemplo, el mercurio. El cinabrio, entonces, es
el mineral más importante para obtener mercurio. Los carbonatos son la combinación de un elemento más el anión CO3 o carbonato, así se llama, CO3 carbonato. Ahí tenemos ejemplos de la calcita y la cerucita, y en el caso de los sulfatos tenemos el yeso y la celestina. Entonces los carbonatos son la combinación de un elemento más el anión CO3. Prototipos son la calcita mineral constituyente de las calizas, o sea, carbonato de calcio, y los mármoles, y por lo tanto del cemento, Su dureza es 3, mineral blando. Para identificarlo se agrega, ¿cómo se llama? Ácido clorhídrico, ¿cierto? Para identificarlo se agrega ácido clorhídrico diluido al 10%, que lo hace efervecer. Entonces, cuando yo le echo ácido clorhídrico a la calcita o al mármol, va a salir como, va como a efervecer. ¿Por qué? Porque está saliendo dióxido de carbono, ¿ya? Entonces el ácido lo que hace es que salga dióxido de carbono. Silencio, por favor. Silencio, por favor, la cámara. Por favor, silencie. No dice desactivar. Silencio. Está activado, apágalo. Silencio. Para identificarlo, entonces, identificarlo se le agrega ácido clorhídrico diluido al 10%, que lo hace efervecer. La dolomita, ya que es un carbonato de calcio y magnesio, mineral constituyente de la roca dolomía, da efervescencia, pero con ácido clorhídrico fuerte. Finalmente, la malaquita, la cerucita y la magnesita también son carbonatos. Los sulfatos son la combinación de un catión más el anión SO4. Prototipos de esos son la anhidrita, el yeso, la calcantina, la barita y la celestina. Todos esos son sulfatos. Entonces, una forma de identificar entonces los carbonatos es con un gotario, ¿cierto? Echarle gotas de ácido clorhídrico diluido al 10% y va a efervecer. Así como cuando echamos estas pastillas que se disuelven en agua, también son carbonatos. Y esa efervescencia se produce porque empiezan a soltar dióxido de carbono, o sea, CO2. Grupo de los elementos, ¿ya? Tenemos la plata, ¿cierto? El azufre, que son minerales y a su vez son elementos. El nitrato de sodio, ¿cierto? O el salitre. Y la apatita. Grupo de los elementos. Cerca de 20 elementos encontramos en la naturaleza sin combinarse. Cerca de 20 elementos encontramos en la naturaleza sin combinarse químicamente con otros, ¿ya? O en ocasiones como mezclas homogéneas de 2 o más. En general son muy escasos. Básicamente el oro es el único que no se combina con ningún otro, ¿ya? El oro siempre lo voy a encontrar de forma nativa, lo que pasa es que a veces está diseminado finamente en una mena de cuarzo, pero cada grano pequeño de oro que está en esa mena de cuarzo es nativo, ¿ya? No está mezclado con nada. Entonces, repito, grupo de los elementos, cerca de 20 elementos encontramos en la naturaleza sin combinarse químicamente con otros, o en ocasiones con mezclas homogéneas de 2 o más. En general son muy escasos. Entre los metales se destacan el oro, la plata, que también la puedo encontrar de forma nativa, pero lo encuentro más no como nativa, sino como... puedo encontrarla de forma nativa, pero generalmente la encuentro como compuesto. Y el cobre también lo puedo encontrar de forma nativa, pero generalmente lo encuentro compuesto, ¿cierto? Como un óxido o como un sulfuro. En cambio, el oro siempre va a estar nativo. Y entre los no metales se pueden citar el azufre, que lo puedo encontrar solo, por ejemplo, en las orillas de un volcán, cerca del cráter, cerca donde salen fumarolas, el grafito, el carbón, y el diamante también lo encuentro obviamente solo. Grupos menores. ¿Cuáles son los grupos menores? Comprende los subgrupos sulfosales
nitratos, buratos, tungstatos, fosfatos, boratos y aluros. Todos esos son los grupos menores. Entonces, comprende los subgrupos sulfosales, nitratos, buratos, tungstatos, fosfatos, boratos y aluros. Entre ellos se tienen los aluros, combinaciones de metales con elementos halógenos, como el flúor y el cloro. Entre ellos están la halita, que es cloruro de sodio, ¿cierto? Y sabemos que el sodio es un metal. La silvita y la fluorita. Los nitratos y boratos, menos extendidos que los carbonatos, se encuentran en concentraciones locales de depósitos salinos. Por ejemplo, el bórax y el nitro o nitrato de sodio, ¿ya? Nitrato de sodio o salitre. Los fosfatos cuyo mayor parte se halla en formato de apatito. Los fosfatos cuya mayor parte se halla en forma de apatito. Fosfato cálcico con flúor y cloro. Los demás son muy raros. Principales minerales de la corteza terrestre. Bueno, los silicatos ya sabemos que son los más abundantes en la corteza terrestre. También tengo los óxidos como de gran importancia. Y los feldespatos son silicatos justamente. Los silicatos más los silicatos más los óxidos constituyen el 75% de la corteza terrestre. Los silicatos más los óxidos. Los feldespatos de sodio, calcio y potasio el 60%, pero a su vez son silicatos. Principalmente las plagioclasas, 45%, ya que son los constituyentes primarios de las rocas ígneas, ¿ya? Entonces los feldespatos de sodio, calcio y potasio, entre ellos están las plagioclasas que corresponden al 45%, también son silicatos, ¿ya? Por lo tanto están dentro del 75%, ya que son los constituyentes principales de las rocas ígneas o magmáticas también llamadas. Minerales fundamentales. Tenemos los minerales de las rocas ígneas, los minerales de las rocas sedimentarias y los minerales de las rocas metamórficas. ¿Cuáles son los minerales fundamentales en las rocas? En las rocas ígneas tenemos el cuarzo, los feldespatos, las micas, la augita, la hornblenda, el olivino y óxidos de hierro. Eso es lo que encontramos más en las rocas ígneas o magmáticas. En las rocas de metamorfismo regional tenemos la actinolita, andalusita, el asbesto, ¿cierto? La clorita, la epídota, que también es verde, el granate y la cianita, ¿ya? Eso lo encontramos en las rocas metamórficas. También la hornblenda, la serpentina y el talco. Y ahí tenemos, ¿cierto? La fórmula, si no me equivoco, del talco. En las sedimentarias tenemos, en las rocas sedimentarias principalmente tenemos cuarzo, feldespatos, caolinita, arcilla, calcita, corindón, dolomita, hematita, yeso, anhidrita y halita. Entonces esos serían los minerales fundamentales. La actinolita es un clinoanfibol. La actinolita es un clinoanfibol que se presenta en cristales alargados o fibrosos. La andalusita es un silicato frecuente en contactos de granitos con pizarras arcillosas. El asbesto, de fibras duras y rígidas, es una serpentina de múltiples usos. Sabemos que es venenoso el asbesto, ¿cierto? Antes se producía el pizarreño o se trabajaba estos techos con asbesto, separaciones con asbesto, pero es muy venenoso el aspirar el asbesto, produce cáncer. La clorita es un filosilicato que se diferencia de las micas por inelástico. La clorita es un filosilicato que se diferencia de las micas porque no es elástica. El granate es un nesosilicato cúbico y duro. La cianita es un silicato triclínico que con la andalusita y la sillimanita constituyen un sistema polimorfo. La serpentina es un filosilicato como la clorita que puede ser fibrosa u hojosa. El talco, por su parte, es un filosilicato monoclínico de origen secundario gracias a la alteración de los ferromagnesianos. Entonces, los minerales fundamentales, ¿cierto?, en las rocas magmáticas
Son el cuarzo, feldespatos, micas, augita, hornblenda, olivino y óxidos de hierro. En las rocas de metamorfismo regional o rocas metamórficas tenemos la actinolita, la andalusita, el asbesto, la clorita, la epídota, el granate y la cianita, hornablenda, serpentina y talco. Y en las rocas sedimentarias los principales minerales son el cuarzo, los feldespatos, ¿cierto? Uno de los feldespatos es el feldespato sódico, que es la plagioclasa, la caolinita, que también la conocemos como arcilla, la calcita, el corindón, la dolomita, hematita, yeso, anhidrita y halita. Ya, chiquillos, por hoy es suficiente, hemos avanzado harto, así que lo vamos a dejar hasta aquí nomás por hoy. Nos estamos viendo entonces, Dios mediante, el próximo martes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, ¿podría subir los PPTs al aula virtual, por favor? Ya, perfecto. Ya, ok, gracias. Nos vemos. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, Chao. profe. Chao, Saludos. profe. Cuídense.